Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Generación 8. Me veis aquí completamente equipado para el proyecto del que vamos a hablar. Tenemos hoy con nosotros a mi buen amigo y primo Fran Campo. ¿Qué tal, Fran? Bueno, yo aquí encantado, como siempre, contigo. Viene aquí a presentarnos proyectos ya antiguitos, ¿no? ¿Cuánto tiene? Rage, empezamos con él, se estrenó hace 3 años. Puede ser, uno, Puede no ser. un 3, sí. Empezamos a rodar en 2021, cosas así. Y estrenamos en 2022 Sí, yo creo que se terminó en 2022 así. sí, y en 2023 empezamos con el otro, o sea que fue como seguido. Me han cogido de la mano. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece si vemos el tráiler y ya nos metemos de lleno en ello? Vamos a verlo, vamos a verlo. Pues dentro tráiler. This is Woolwalk City, a lost city under the control of parasites that are growing the power by the misery of others. The organization known as the Syndicate is responsible of it. There are people who are decided to heal the city. My brother will come for me. We are waiting for him. It's time the Syndicate knows the rage of the street. Game's over. No, let's continue. Bueno, qué pedazo de tráiler. Aquí vemos mucha acción, pero en el corto no solamente hay acción, ¿no? Porque tiene varias tramas y digamos que una historia profunda, ¿no? Claro, ¿no? Porque tú ten en cuenta que cuando nosotros hacemos un corto y un fanfic, sobre todo sobre un proyecto que es un juegazo clásico como es Trio Rey, era mi primer proyecto de acción también, entonces no nos podíamos centrar solo en la pelea. Teníamos que darle una justificación a esas peleas, una justificación a esas escenas y tampoco teníamos el presupuesto para hacer un corto enteramente de acción. Entonces le dimos más profundidad a los personajes, empezamos a investigar ese trasfondo, ese lore que tiene el juego, que es muy grande. Antes los juegos, la narrativa de los juegos antes era muy limitada, entonces esto la gente, muchos chavales jóvenes no lo sabrán, pero el argumento de los juegos, no sé si te acordarás, venía en el manual de instrucciones de los juegos y en donde te lo decía, y yo estuve investigando todo eso y a raíz de ese lore hicimos el argumento de esta ciudad corrupta, controlada por organizaciones, en este caso la de Mr. X, y con esa historia de venganza por ambas partes, por parte de la organización y por parte de este policía que es Adam, que era uno de los protagonistas del juego. Claro, el lore y la historia. Bueno, antes, perdón, de pasar eso, han nombrado fanfilm. Para los que no estén informados, iba a decir. Para los que no estén acostumbrados a este tipo de películas, o que es que ni siquiera la conocen, ¿qué es un fanfilm? Un fanfic es una adaptación de una licencia que sin ser oficial te ceden el permiso para hacerla sin ánimo de lucro en un cortometraje, un mediometraje, un largometraje. Es verdad que aquí en España eso no se hacía mucho. De hecho, yo me acuerdo de cuando hicimos Memphis Eyes fue como algo muy nuevo y muy... Nos tacharon de fricada. Pero en Estados Unidos y en otros países de Europa, incluso en el mundo, el fanfic es algo que sí que se da mucho y no solo que se da, sino que está muy, muy bien posicionado. Y de ahí salen directores fuertes. Hay muy buenos fanfilms. Como tú dices, yo recuerdo que en aquella época en España era muy raro ver un fanfilm. Entonces, tengo dos preguntas. Una, mm, ¿cómo surgió?
la idea de hacer el fanfic, ¿no? ¿Cómo fue, te surgió a ti? En vez de seguir haciendo cortos, voy a hacer un fanfic, que fue el de Mifisai. Y a la hora de crear, claro, porque tú estás o limitado a lo que es el lore, como decíamos antes, lo que es la historia de personaje que ya está creada en sí, digamos, el universo, pero a la vez posiblemente también te dé mucha libertad, ¿no? Porque ya empiezas a escribir sobre algo que ya está construido. Claro, porque tú tienes, yo creo que es que cuando tú haces una adaptación tienes que saber, y sobre todo cuando es una adaptación, en el caso de Mifisai eran unos dibujos animados a un fanfilm, en el caso de Rage, que está basado en Street of Rage, era adaptar un videojuego del año 90 a otro medio de lenguaje totalmente distinto que es el cine. Entonces tienes que moverte en la línea esta muy delgada de tengo que respetar el material, pero a la vez tengo también que darle mi toque y tengo también que expandirlo y contarlo de otra forma. Y a veces es complicado, pero también yo me he sentido muy libre a la hora de escribirlo, no sé. Es como que en todos he podido añadir mi toque. Y en todo he podido tomarme ciertas libertades que curiosamente las libertades que me he tomado han sido bien aceptadas. Porque creo que dentro de las libertades que me he podido tomar, he procurado respetar mucho el material en el que me he basado. Y cuando exploras el material y tal, ves que es todo muy orgánico y que puedes escribir algo que te puedes mover en una amplia gama de matices argumentales y de personajes y darle más trasfondo y a la vez respetar esa base. Entonces, no sé, yo no lo vi complicado. De hecho, me resultó muy divertido escribir estos proyectos, estos fanfics, y con Rage me lo pasé muy bien escribiéndolo. Mucho. Además con los personajes que me resultaron súper chulos. Claro, es algo que conoces, aparte que te gusta porque tú eres fan del juego. Sí. Entonces, imagino que si ya uno se lo pasa bien escribiendo una historia original, por llamarlo de alguna manera, dándole vida a personajes y haciendo los personajes cosas que a lo mejor tú querías, ¿no? Como cuando ves una película y dices, pero ¿por qué el personaje ha hecho esto y no ha hecho lo que yo quiero? Justo, es que nace mucho de ahí, de en plan de ver una adaptación y dices, pero ¿por qué esto no es así? O ¿por qué esto no, este personaje no haría eso? Pues entonces el escribirlo y tal, y luego, bueno, la sensación de una vez que tú escribes eso, que estás escribiendo con estos personajes, que estás trabajando con ellos, de algo que a ti te gusta cuando eres niño, que lo has jugado en la Mega Drive, y ahora llega el primer día de rodaje y ves a esos personajes en, en carne y hueso, ya los actores caracterizados y tal, es como ver, no sé, como cuando estás viendo a alguien al que admiras, ya de repente no estás viendo al actor, estás viendo a Electra, estás viendo a Axel, estás viendo a Adam, estás viendo a Blaze, que son como iconos de los videojuegos y los estás viendo en persona. Ya se te olvida que es el actor el que está ahí. Y es muy chula la sensación. Y luego, claro, escribes el guión, pero luego hay que llevar eso a la pantalla. Y hay escenas de lucha, que ahí supongo que también te lo pasaría muy bien tú y todo, digamos, lo que es el reparto, ¿no? Preparando las escenas de acción. Y hubo preparación de entrenamiento con Pingo Feitosa, que es el actor que hace de Adam, que es maestro de capoeira, o con Aciclo Jiménez, que tiene también un papel como Big Ben, y fue el coordinador de las escenas de lucha. Y nos estuvo enseñando el ver esa preparación de los actores, que se lo pasaron muy bien haciendo esa preparación previa, luego verlo ya en el escenario, haciendo las escenas. Bueno, no sé, estuvo muy chulo, porque era ver Street for Rage y verlo. Streets of Rage y se grabó en las calles. Se grabó en las calles. ¿Qué calles donde se grabó? Pues grabamos en Torremolinos, en las calles de Torremolinos. Grabamos también en diferentes escenarios. Bueno, grabamos también en Carranque, grabamos en el Hotel Sireno, grabamos en un club de boxeo de Torremolinos, que tuvimos un ring maravilloso y unos escenarios muy muy chulos y siempre muy cercanos a lo que era el juego, y no sé, quedó muy muy guay. Quedó muy guay. Luego ya en la segunda ampliamos un montón. ¿La segunda? ¿Hay segunda? Hay segunda. Ya me he adelantado yo. Y el reparto es un reparto muy coral, salen y pico mil actores. Sí, no, sale un montón.
Como el tema de elegir a los actores, porque claro, al ser una cosa que ya conoce la gente, tiene que ser actores que se parezcan en cierta medida a los personajes del videojuego. ¿Te resultó difícil encontrar al reparto? En esta, fíjate, en la ocasión de Rey sí que me resultó más complicado encontrar reparto que con otros proyectos que yo he hecho, porque también tenían que ser gente que supiera moverse, que tuviera unas características físicas que le permitieran moverse en el terreno de las artes marciales, de la lucha, que tuvieran algo de conocimiento en ese ámbito. No, y ya también que dieran con el aspecto físico de parecido a los juegos, entonces fue complicado. Hay algunos que es verdad que me vinieron como caídos del cielo. Porque yo me acuerdo que para coger a Adam, yo estaba buscando, decía, necesito a un actor con unas características, necesito que sepa de lucha y tal. Y de repente, me acuerdo que estaba con Mike Valo, el actor que hace de Axel, y estábamos tomando, había un escenario en Torremolinos, estábamos preparando un concurso de talento que yo presentaba. Y estábamos tomando algo en la plaza, y estaban en el escenario y estaban haciendo los ensayos. Y de repente veo los ensayos de Pingo Feitosa, que se presentaba al concurso con su escuela de capoeira, y lo vi allí haciendo las piruetas, haciendo las artes marciales, haciendo tal, y dije, espera, que estoy viendo yo aquí una cosa que me está gustando. Y lo pillé así, lo pillé, que lo vi haciendo los ensayos, y cuando ya hizo el concurso le dije, vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. Y luego, bueno, con Mariola San, que Mariola San era la primera vez que trabajaba con ella y ya la seguía, yo sabía que ella era especialista de cine y tal, y le comenté el proyecto, le gustó mucho y se unió. Inma González ya había trabajado antes conmigo, que hace de villana. Había muchos actores que era la primera vez que trabajaban conmigo, bueno, Desiree Bogue, que hizo icónica la aparición de Nora, José Varela, es que todos estaban muy bien, pero sí que es cierto que fue un casting de mucha gente que trabajaba por primera vez conmigo y que fue muy, muy complicado el encontrarlos, pero una vez que se encontraron es que funcionaban a la perfección todos. Es que yo no sé, fue uno de los castings de los proyectos que he hecho que más me gustó ver cuando los vi a todos Sí, juntos, luego porque también funcionaron muy bien. y el tema también ayudó mucho de la caracterización de los personajes, el tema del vestuario, estaba muy bien conseguido. Bueno, ahí Sara Rodríguez que hizo un trabajo de vestuario brutal, la Gida y Noemi en peluquería, el maquillaje también hubo ahí una barbaridad de maquilladoras, que no solo fueron Ania, fueron Eva, es que hubo un montón de equipos, que todo eso lo pudieron traer a la vida. Natalia Sánchez, que en la primera parte estaba como maquilladora, en la segunda ya estaba de otra cosa. Fue muy guay. Y todo eso, claro, se juntó. Además, procuramos dar un aspecto reconocible para el juego, pero también nosotros tomando nuestras libertades y poniéndolos en un punto más realista. Entonces, estuvo muy guay. O sea, me gusta mucho como empieza el corto, la escena de, no ya la de las calles, sino cuando en la hamburguesería, es como claro, lo que tú dices, darle un toque más realista. Es una hamburguesería, ¿cómo se llama? El de Gran Café Torremolinos, El Gran Café. con estética americana, una fotografía también muy americana, pero al mismo tiempo muy cinéfila. No una fotografía más tirando a fantasía, videojuegos. No. Entonces, como ya de entrada, ya te estás creyendo la historia, como es una historia que puede pasar. Y luego, no sé si antes lo hemos hablado, pero te lo pregunto otra vez. Esa historia, a su vez, es una historia de drogas, de bandas. Totalmente. Es tráfico, es una historia que dentro de que estamos adaptando un videojuego, un beat'em up clásico. Perdona, ¿está basado en alguno de los videojuegos la historia Sí, cogimos cosas del primero y del segundo y mezclamos un poquito las dos historias. Entonces la historia se basa un poco en los dos.
Pero dentro de que sea un videojuego con su fantasía, un videonada de los 90, de esa estética, que también, obviamente nos inspiramos en el sello Rey, pero también cogimos mucha inspiración del cine de bandas de los 80, bueno, nos inspiramos en The Warriors, nos inspiramos en la estética de películas que trataban el tema de la acción o de los grupos de crimen organizado, como Jungla de Cristal, como, ¿sabes? Una estética así como muy sucia. Se nota mucho el toque ochentero, sobre todo. A mí me recuerda ciertas secuencias, como la de la escuela de baile o así, a series. Sobre todo, más que películas, a series de los 80. Fama, el coche fantástico. Claro, pero porque eran nuestras inspiraciones. Nosotros dijimos, vamos a ver, por ejemplo, fíjate, lo de la escuela de baile. ¿Cómo podíamos meter a un personaje como Electra, que tenía una estética muy marcada, con un body? Siempre iba en body. No vamos a poner a Electra en body por la calle, lista para pelear, porque no funcionaría. No funcionaría dentro del contexto cine. Se me acaba de venir A ver. Leticia Sabater. Bueno, sí. No fue podría haber sido una de nuestras inspiraciones, pero no lo fue. No, pero entonces dijimos, vale, ¿cómo hacemos funcionar un aspecto inspirado en esa estética en una pelea, en una secuencia de acción dentro de este mundo? Pues cogimos el lore de Blaze, que Blaze en su biografía te cuenta que ella era policía, pero que su pasión y su hobby era el baile. De hecho, acaba abriendo ella una escuela de danza en el videojuego. Y dijimos, vamos a unir esto y vamos a poner de que Blaze y Electra ya se conocían porque Electra era la profesora de danza de Blaze. Y entonces eso nos permitió darle esa estética a Electra, muy inspirada en el juego, pero también inspirada mucho en Jane Fonda, que era ese rollo aerobic de los 90 en la serie Fama y tal, y meter esa pelea o ese contexto de traición y rivalidad que creamos entre los dos personajes de Blaze y Electra, que en el juego no existía, porque no era un argumento tan directo. Lo creamos ahí, funcionó muy bien, porque funcionó también la escena de lucha dentro de ese contexto y dentro de ese escenario, y quedó muy chula. Está muy bien llevada lo que es la relación y las interacciones, no sé si... Entre las relaciones, digamos, entre los personajes que se conocen protagonistas y las interacciones entre héroes y villanos. Lo veo en un tiempo tan pequeño y la cantidad de actores que hay, como está todo muy bien hilado, como se va encadenando todo hacia un final que te deja en ascuas. Para el que no lo haya visto, no me voy a... Por cierto, ¿dónde se puede ver? Se puede ver en YouTube, se puede ver en nuestro ¿Cuál es el canal, Frank Campos Films, creo. Sí, no Frank sé, Campos Films. no vea yo también, no me sé mi propio nombre y canal se me olvida, esto ya es muy fuerte. Se puede ver allí, Rage. Aparte de Frank Campos, que pueden poner Rage. Rage Fan Film y les va a salir, ¿vale? O Rage Street for Rage Fan Film. Y ahí van a poder ver el tráiler, van a poder ver entrevistas con los protagonistas, van a poder ver incluso featurettes de cómo se hizo, de cómo se llevaron a cabo los entrenamientos, mucha información, muchos vídeos, mucho material. Y el Instagram también tiene, ¿no? Instagram nos pueden encontrar como Rage Fan Film. En el Instagram, y ahí van a también encontrar un montón de información, todos los pósteres, porque todos los personajes tuvieron su propio póster y está muy guay. No sé, a nivel de distribución, de propaganda, está genial. Está genial la cantidad de material que hay. Es que a mí es algo que siempre bueno, tú me conoces desde que empecé en esto, siempre me he fijado mucho en el modo de publicidad, en el modo de propaganda y de distribución que hacen los americanos. Y es que se la curran mucho. Ellos no hacen, te voy a lanzar una película, te lanzo un póster y ya. No. Ellos te bombardean a material, te hacen pósters, te hacen 500 pósters diferentes de cada personaje, de una situación en concreto, tal. Y eso mola. Y entonces mi punto de inspiración y mi punto de ejemplo ha sido mucho el mercado americano, cómo han sabido tratar las películas de este tipo. Si haces un corto
y no lo promocionas, el corto está muerto. Pero es que muchas veces aquí se hace eso. Yo eso eso nunca lo he entendido. Digo, tú tienes que Ni siquiera mostrarlo. Sí, lo cuelgan. totalmente. Y digo, no, digo, tú tienes que mostrarlo, independientemente de los festivales, porque sí, luego los festivales, vale, te van a dar el premio, te van a dar tal, o no te lo dan, pero la selección, o vale. Y eso queda guay. Pero al fin y al cabo, lo que tú necesitas cuando haces un corto es la visibilidad. Y la visibilidad no te la va a dar el festival. La visibilidad te la va a dar YouTube, te la va a dar las visualizaciones, te la va a dar la gente. Tú tienes que colgarlo. Y en cuanto a festivales, porque bueno, todo el que estemos metidos en el mundillo, sabemos más o menos cómo poder mover un corto, pero ¿a qué festivales pueden presentar un fanfilm? Porque no sé yo a nivel de premios cómo irá, premio económico y así. Y luego también, si ya muchas veces, por ejemplo, yo que me gusta mucho el género, te ves limitado a la hora de presentar un corto, digamos, de terror o de cine negro, un fanfilm está también tan limitado o depende de la historia que cuentes en el fanfilm. Depende de cómo enfoques el fanfilm. O sea, hay fanfilms que quedan muy limitados porque no tienen a lo mejor es demasiado fanfilm, con eso me refiero a que es una adaptación muy muy fiel y eso queda muy guay, pero quizás no tiene el lenguaje cine, que es más diferente. Cuando tú haces un fanfilm con lenguaje cine, como nos pasó con Mifisai o como nos pasó con Rage, lo puedes enfocar a mucha más amplitud. Por ejemplo, Ivy estuvo en Festival de Málaga. Estuvo como uno de los cortos destacados en el festival. Ivy es un corto basado en Poison Ivy, que era de Batman, era un fanfilm. Y aún así estuvo en temas de como género de thriller. Rage ha estado en muchos festivales como género de corto de acción. Ha tenido muchas selecciones. Ha tenido bastantes selecciones, no, además en todo el mundo. Y ha tenido muchísimos premios. En los Golden Lion de India nos llevamos 5 premios. O sea que también ha tenido premios dentro de certámenes. Bueno, porque preguntaba antes que dónde lo presenta. Evidentemente hay certámenes y cierto tipo de eventos en los que el corto va de cajón, porque es de cómic, es de videojuegos, pero también dice que te ha llevado premios en festivales que no tienen nada que ver con el tema de cortometraje, ni de cómic, ni... Totalmente. Los Golden Lion de la India no tienen no es un festival de cómic, no es un festival de fanfilms. Es un festival de proyectos audiovisuales. En fin, que engloban todos los géneros. Y ahí entró en la sección de cortometrajes internacionales y nos llevamos el mejor corto internacional, mejor dirección, mejor edición, mejor música y mejor producción. Entonces nos llevamos 5 premios. Tiene buen palmarés. Claro, luego hubo en los Leaf Off de Londres, el Leaf Off Film Festival, ahí nos llevamos el del público, fuimos seleccionados, el Leaf Off no es de fanfilms. Luego ya sí hubo también lo de fanfilm, por ejemplo, uno de los más importantes que fue los Azure Lorica, Fanfilm Awards de Nueva York. Y ahí estuvimos seleccionados, ganamos la mención especial del público y estuvimos nominados a mejor director y a mejor cortometraje. Entonces ha tenido repercusión, Reis. La verdad que nos ha ido muy bien y no solo dentro de festivales especializados solo en fanfilm, sino mucho más amplios. Una pregunta que no quiero que se me quede atrás es, a la hora de hacer un corto como Rage, ¿necesitan mucho equipo técnico? Se necesita equipo técnico, pero sobre todo se necesita que todo el equipo técnico vaya a una, que funcione muy bien y que digan, vale, creemos en el proyecto y vamos a funcionar como un engranaje. Porque como no esté todo muy milimetrado y no vayamos acorde, se puede ir de madre. Se puede ir de madre y no te sale un proyecto bien. Pero la verdad que aquí estábamos todas una. Estuvimos muy centrados todos en lo que queríamos hacer, muy enfocados en la visión que queríamos dar. Fue un rodaje cansado, porque rodamos muchas de las secuencias se grabaron de noche,
secuencias de noche y además con frío. Me acuerdo yo que una secuencia que grabamos de lucha en la calle, que encima estábamos en tirantas y se grabó en enero con un frío que te pelas. Esa sería el principio de la peli, ¿no? No, esa no fue la del principio. Esa fue la de la que te estoy hablando yo, era la que salía yo, que era la lucha contra Axel. Y estaba Big Ben ahí en esa secuencia también y tal. Esa secuencia creo que fue el día de más frío y encima era el día en el que todos íbamos en tirantas. Era como, se acababa la secuencia y ya no notaba, pero acabamos todos malos después de ese día. Has dicho que sales tú. Vamos a dejar, creo que ya aquí he terminado con el apartado de lo que es el corto de Rage. Dice que salías tú en el corto, no solo de Fanfilm Vive el Hombre. Tú no solamente haces cortometraje de Fanfilm, haces más cosas y aparte eres actor desde antes, ¿no? ¿Cómo empiezas tú en el mundo del cine? Yo empecé a los 8 años. Yo empecé muy trayecto? pequeñito. Yo llevo en el cine pues, básicamente desde que... ¿Qué película saliste a los 8 años? Eso fue un poquito más grande. Tendría yo 10 añitos o cosas así. Pero fue mi primera peli, empecé fuerte, con una figuración en Star Wars. En el episodio... No, el ataque de los clones. El episodio 2. La amenaza fantasma no, pero eso fue en Sevilla. En la Plaza España. En la Plaza España de Sevilla. Pero eso fue mi entrada. No sé, se me ve corriendo por ahí. Era un niño chico, se me ve corriendo jugando. Ya está, no se me ve más nada. Pero fue chulo. Fue muy chulo. Hay una cosa curiosa en lo que hace el cine, que tú ves la peli y dices, hostia, qué planeta más guapo, no sé qué. La Plaza España, ya está. Eso no vi yo. Esto cuando yo estaba ahí yo no veía eso. Sí, es una sensación rara. Sobre todo cuando eres chico. Cuando eres chico y lo ves, quedas como, Dios mío, ¿esto qué es? Yo estuve ahí. Y vas haciendo interpretaciones, ¿no? De formas como actor y llega un punto en el que te decides a dirigir. Ya digo, aparte de fanfilm, has hecho cosas que no tienen que ver con el tema del fanfilm y también cosas que no tienen que ver con la ficción. Que a donde quiero llegar con todo este rollo es que has estado ahora en el Festival de Cine de Málaga presentando un proyecto muy bonito, ¿no? Fue Arcoiris en blanco y negro. Este ha sido mi primer largometraje documental, que es un proyecto del que estoy súper orgulloso y que me encantó presentarlo. Fue una experiencia súper bonita. Y lo que habla es de la historia e influencia del colectivo LGTB desde los años 60 hasta ahora, y en concreto la percepción que se tiene del colectivo y de las personas transexuales a través de diferentes generaciones. Entonces pudimos contar con testimonios de Carla Antonelli, Desiree Bogue, Vittorio Luchino, Regina Baranski, hasta gente más anónima que también se prestó y dio su testimonio. Y ya te digo que ha sido un proyecto súper gratificante, que me ha dado mucha alegría y me la sigue dando. Y muy bonito, que estamos deseando que la gente pueda ver una vez acabe el tema de festivales y tal, ya informaré. El Festival de Málaga tuvo muy buena acogida, ¿verdad? Tuvo muy buena acogida, muy buena acogida, y de hecho eso nos abrió puertas más cositas, que no podemos decir, pero tuvo muy buena acogida. La respuesta de la gente fue muy bonita a ese proyecto. No puedes decir que va a seguir dando guerra por ahora. Va a seguir dando guerra y de hecho ya estoy con la preproducción de mi próxima película, que tampoco es un fanfilm. Eso te iba a decir, la próxima película tampoco es un fanfilm. No. ¿Qué nos puedes contar del próximo proyecto? Que está todavía verdecito, pero... Está todavía verdecito, pero está con mucho avance. El reparto lo vamos a anunciar dentro de poquito. En una semana o dos anunciaremos. Posiblemente cuando se vea la entrevista ya se haya anunciado el reparto. Puede ser, sí. Lo vamos a anunciar eso muy prontito, muy prontito. Y se llama, adelanto el nombre, la película se llama Hetero. Y es un drama LGTB muy real, en el que he puesto, yo creo que es el guión, que es un guión que me ha servido de terapia, porque he puesto muchísimo mío. Yo siempre estaba muy reacio a decir, contar cosas mías o poner cosas mías dentro de una historia, porque es como muy arriesgado y decir, me quiero escapar de la realidad.
Pero considero que era el momento de hacer este proyecto y estoy súper, súper, súper ilusionado. Porque ya te digo que creo que es el guión que he puesto mi alma ahí. Y no sé, estoy con muchas ganas de ver lo que depara esta película. A mí me gustó mucho cuando lo leí el guión, una historia muy bonita. Y aunque es verdad que aunque siempre lo que creamos hay algo nuestro en las obras, pero hay otra obra que, aunque no sea implícito todo lo que contamos, pero sí hay mucho más, lo que tú dices, que nos sirve de terapia, que nos volcamos a la hora de crear y nos soltamos todo lo que tenemos dentro. Totalmente. ¿Qué diferencia has encontrado entre rodar historias de ficción y rodar un documental? El estilo de grabación es completamente distinto, es mucho más... Quizás el documental es más sorpresivo, aunque tiene una preparación muy fuerte, porque yo para hacer el documental yo estuve con una investigación previa de años. O sea, el documental hasta que se ha estrenado han sido unos 5 o 6 años. Sí, me acuerdo Entonces yo empecé a hacer, antes de contactar con la gente que quería entrevistar y tal, yo estuve haciendo una investigación previa muy fuerte durante 2 años. Y una vez que tenía todo eso, empecé a anotar nombres de gente que quería entrevistar. Luego, a la hora de entrevistarla, sí es verdad que tú te planteas unas preguntas, como cuando tú te planteas una entrevista, pero a raíz de esas preguntas, según cada persona surgen nuevas. La historia es diferente, no sabes lo que te va a encontrar y a veces estás en el otro lado de la cámara y esa sorpresividad o esa incertidumbre a lo que vas a oír te hace sentir como director y como persona ya que estás escuchando estos testimonios muy sensibles, te emociona muchísimo, porque son gente que al fin y al cabo no está interpretando, está abriéndose delante de una cámara. Entonces es muy distinto. Y te encuentras, y es verdad que yo siempre digo, cuando hago un proyecto yo me debo a mis actores y me debo a mi equipo y me debo a que el proyecto salga bien por ellos y que se sientan orgullosos de lo que han hecho. En el terreno documental también te sientes con el peso de decir, tengo que respetarlos a tope porque es que se han abierto un canal. Entonces tengo que cuidar esto de una forma muy celosa porque lo merecen, porque no merecen menos, es que se han abierto a ello. Han sido una generosidad tremenda, entonces yo tengo que rendirles tributo. Entonces es un método diferente de llevarlo a cabo, trabajar también con una productora como trabajé esta vez, que esta vez no era una producción propia, que fue con Candale Films. Es también diferente porque tienes que hablar con ellos, llegar a consensos de dónde quieres llevarlo tú, dónde quieren llevarlo ellos y sobre todo con la gente con la que estás trabajando. Y es un método diferente, pero también muy, muy bonito. Bueno, pues le deseamos una larga trayectoria. Bueno, ya no solo en festivales, sino una vez que termine, porque es un documental, yo no lo he visto, todavía no he podido verlo, pero por todo lo que tú me has contado, es algo que no solamente es un producto de consumo. Cuenta, como tú dices, muchas historias eh, y puede hacer que mucha gente conozca historias sobre lo que es el colectivo, ¿no? Totalmente, y que la entienda. Claro, Yo, antes, con mi madre, estábamos aquí antes de empezar charlando, y ella preguntaba o decía que mi padre no entendía, ¿cómo decirlo? el que no entendía la diferencia de homosexual y transexual. Pero eso es bonito que te Y pregunten. luego que no entendía tampoco lo que es lesbiana, bisexual. Claro. Entonces yo creo que este tipo de documentales puede servir a gente más mayor, yo tampoco que sea muy joven, a que no entienden. Ven cosas por la tele que se sueltan, o por redes, se sueltan, pum, pum, y siempre vemos la gresca entre La uno batalla. y otro, pero nadie se sienta a explicar qué es, ni a dialogar, digamos. Nadie se sienta a dialogar ni a explicar.
Y yo creo que por lo que tú me has contado, en este documental sí se puede aprender bastante. Es que sobre todo la sexualidad, la identidad... Perdona, aprendéis sobre todo a empatizar, Claro. que es otra cosa que falta mucho. Es que yo creo que es lo que falta, porque no se escucha, pero sí se debate. Y la sexualidad y la identidad no son objeto de debate. Son objeto de aprendizaje. Si no lo entiendes, aprendes. Lo que es malo es no entender, querer condenar, querer opacar y que no se escuche. Y negarte siquiera a escuchar. Eso es lo malo. Pero ahora que una persona mayor que no lo entiende y te diga, oye, yo esto no lo entiendo, pero quiero escucharlo, porque quiero aprender. Quiero escuchar estos testimonios, quiero empatizar. Eso es muy bonito. Y para eso se hacen estos documentales. A mí, una de la anécdota más bonita que tengo del Festival de Málaga es, al acabar la proyección, como una señora mayor estaba viendo el documental y se me acercó y me dijo, enhorabuena por el documental. Dice, yo antes de ver el documental no entendía bien a las mujeres transexuales y gracias a este documental me has hecho entenderla y me han hecho que empatice con ellas y que sepa su historia y por lo que pasan. Dice, así que gracias. Para mí eso fue el momento más bonito que viví en el festival, porque dije, vale, he cumplido lo que queríamos llegar, que la gente que no lo entendía o la gente que no lo conocía, porque se habla desde el conocimiento, empatizara y lo entendiera. Porque la cosa no es, muchas veces se dice, es que quieren que se acepten. No, aquí no queremos aceptación, es que tú no tienes por qué aceptarme, pero tienes que respetarme. Claro. Entonces, es algo tan simple y básico como eso. No es aceptación, es respeto. Y el respeto no se pide, el respeto se exige, porque lo tenemos que tener. Pero todos. Como todo el mundo. Exactamente. Bueno, pues yo no me he vestido así para nada, ¿sabes? Esa... Se viene. Se viene. Hay nuevo continuación de lo que hemos empezado hablando, del corto, Ajá. que lo tendremos ya mismo, el estreno, ¿no? Sí, estamos ahí. Este ha ido un poquito más lento porque es verdad que tiene mucha más producción. Ha sido una locura. Esta vez no es corto, esta vez es largo. Y es segunda parte de Rage, esta vez Rage Unleashed, que vienen con nuevos actores. Bueno, repiten actores de la primera, pero se incorporan nuevos, más escenarios, muchísima más acción, muchísima más lucha, muchísimos más personajes del videojuego que no salían en la primera y que los pedían. Como cierto... Hubo cierto personaje que pedían mucho en la primera, cierto personaje con garras, que aquí hace su aparición. Vega. No, Vega de otro videojuego, de compañía diferente. Y español. Y era español, Vega era español. No, pero aquí hay otro personaje también con garras que está muy chulo. Y si todo va bien, pues para finales de año lo tendremos. Muy bien. Pues nosotros nos vamos a quedar con el tráiler de la película, que es una película, Rage Unleashed. Y que esta vez sí que cuenta, sí que ha contado con el apoyo de Sega y de Lizard Cube, los creadores de Street of Rage 4, que cuando vieron los pósters y el proyecto y tal, nos escribieron, nos hicieron una entrevista para Sega y nos compartieron los pósters y están muy pendientes porque les encantó el trabajo que estábamos haciendo con la caracterización y la creación de los personajes. Pues hablaremos del proyecto cuando se vaya acercando el estreno. Os vamos a dejar con el tráiler, que lo podéis encontrar también en Frank Campos Films, en YouTube. Y nada, ¿quieres decir algo para despedirte de la peña? Que lo disfruten mucho, que disfruten, yo creo que lo van a disfrutar tanto los fans del juego como los fans de la peli de acción. Y nada, que nos dejéis comentarios y que nos dejéis vuestras impresiones, que eso nos gusta mucho, escucharos y ver vuestras interacciones con nosotros. Eso, dejáis comentarios aquí y en la cuenta de Rage. Pues nada, Fran, un placer. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti siempre. Y nos vamos a comer algo, ¿no? Vamos a comer, yo ya tengo hambre. Venga. Chao.